Bienvenidos de nuevo a su canal favorito. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de buenas vibras, sonrisas y por supuesto, muchísima energía. Hoy, como siempre, nos adentraremos en el fascinante y a veces, vertiginoso mundo del entretenimiento. Y como el título ya lo indica, vamos a hablar de un tema que nos ha tenido a todos, pero a todos, en vilo: la salud de Demet Özdemir. Sí, amigos, vamos a sumergirnos de lleno en el misterio y a desentrañar la verdad detrás de la reciente hospitalización de esta talentosa y querida actriz turca. ¿Qué le pasó realmente? ¿Cuáles son los rumores que han estado circulando como la pólvora en las redes sociales? ¿Qué podemos confirmar basándonos en fuentes fiables y qué debemos tomar con las debidas reservas? Prepárense porque vamos a analizarlo todo a fondo, desde las primeras noticias que saltaron a la palestra hasta los últimos y más jugosos detalles que han ido saliendo a la luz. Pero antes de que nos adentremos en este tema candente y lleno de intriga, quiero hacerles una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Y si ya son parte de esta comunidad maravillosa, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así, estarán siempre al día con toda la información sobre sus celebridades favoritas, las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis exhaustivos, chismes jugosos y mucho más. No se lo pueden perder. Suscríbanse ya. Ahora sí. Manos a la obra. Vamos a lo que nos interesa. La noticia de la hospitalización de Demet Özdemir corrió como la pólvora, especialmente en las redes sociales, donde los fans y los medios de comunicación digitales se hicieron eco de la noticia en cuestión de minutos. Y como suele suceder en estos casos, la información se mezcló con especulaciones y rumores que en ocasiones pueden llegar a ser un poco exagerados para ser diplomáticos. Lo primero que supimos fue que Demet había sido ingresada en un hospital, lo que de inmediato generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, en ese momento, no se especificaba el motivo exacto de su hospitalización. Esto, por supuesto, abrió la puerta a un sinfín de conjeturas y teorías, algunas más acertadas que otras. La incertidumbre siempre es terreno fértil para la especulación, y este caso no fue la excepción. Algunos medios de comunicación, ávidos de información y de clics, comenzaron a hablar de un posible agotamiento físico y mental. Atribuían la hospitalización a la intensa agenda de trabajo de la actriz, que incluye rodajes, promociones, entrevistas y viajes constantes. Y por supuesto, no podemos olvidar la presión mediática, el escrutinio público y la constante exposición en las redes sociales. Es algo comprensible, ¿no creen? Llevar el peso de ser una figura pública, con el ojo de los medios encima, grabando escenas extenuantes, cumpliendo con compromisos publicitarios, viajando de un lugar a otro. Todo esto puede pasar factura, incluso a la persona más fuerte y resistente. Otros rumores, quizás un poco más alarmantes, hablaban de problemas relacionados con su salud. Hubo quienes mencionaron posibles desmayos, crisis nerviosas o incluso alguna enfermedad que no se había especificado. La falta de información oficial por parte de Demet o de su entorno, por supuesto, solo alimentó estas especulaciones y la preocupación de sus fans, quienes, como es natural, comenzaron a inundar las redes sociales con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué podemos confirmar y qué debemos tomar con pinzas? Bueno, afortunadamente con el paso de los días, las cosas se fueron aclarando un poco. Poco a poco los medios de comunicación turcos, siempre bien informados sobre las novedades del mundo del espectáculo en su país, comenzaron a publicar información más concreta, citando fuentes cercanas a la actriz y al personal médico que la atendía. Según estas fuentes, la hospitalización se debió a una condición médica específica que, aunque no se ha revelado públicamente la enfermedad exacta, sí requería atención médica especializada y un seguimiento constante por parte de profesionales de la salud. Se habló de la necesidad de realizar pruebas diagnósticas y de administrar el tratamiento adecuado para controlar y tratar la enfermedad. Lo más importante de todo es que, según las últimas noticias, Demet está mucho mejor. Ha respondido positivamente al tratamiento y se encuentra en proceso de recuperación. Ya ha sido dada de alta del hospital y se encuentra en casa, siguiendo las indicaciones médicas al pie de la letra. Esto es sin duda una excelente noticia que ha tranquilizado a sus seguidores y a todos aquellos que estaban preocupados por su salud. Por supuesto,
la noticia de la hospitalización generó un gran impacto en los fanáticos de Demet, que no tardaron en expresar su preocupación y enviarle mensajes de apoyo a través de las redes sociales. Los hashtags #Getuelson-Demet y #Demetozdemir se volvieron tendencia en Twitter, Instagram y otras plataformas, llenándose de mensajes de cariño, buenos deseos y ánimo para la actriz. Los fans de Demet, como siempre, demostraron su lealtad y afecto incondicional. Miles de mensajes de cariño, buenos deseos y ánimo inundaron las redes sociales. Imágenes de Demet sonriendo, vídeos con sus mejores momentos en sus series y películas, y palabras de aliento y esperanza se multiplicaron por todas partes. Fue un momento muy emotivo que demostró el gran cariño y la admiración que el público siente por ella. Pero además de los fans, también pudimos ver el apoyo de otros compañeros de trabajo y amigos de Demet. Actores y actrices con los que ha compartido sets de rodaje, directores y productores con los que ha trabajado en sus proyectos, todos ellos se unieron al coro de buenos deseos, enviándole fuerzas y animándola a que se recupere por completo. Este apoyo, sin duda, debe haber sido muy importante para ella en estos momentos difíciles, y demuestra la gran estima y el respeto que se ha ganado en la industria. Y hablando de ella, ¿qué hay de Demet? ¿Cómo ha reaccionado ella a todo este apoyo? ¿Qué ha dicho? Bueno, afortunadamente hemos recibido buenas noticias. Después de unos días de incertidumbre y preocupación, la propia Demet ha salido a hablar, aunque con un mensaje breve, pero muy sentido y conciso. A través de sus redes sociales, la actriz agradeció a sus fans por todo el cariño y apoyo recibido. En su mensaje, Demet aseguró que se encuentra mejor y que está siguiendo las indicaciones médicas para recuperarse por completo. También aprovechó la oportunidad para pedir privacidad y respeto en estos momentos, ya que es importante que pueda recuperarse tranquila y sin presiones. Y es algo totalmente comprensible, ¿no creen? Después de todo, todos necesitamos nuestro espacio y tiempo para recuperarnos cuando no nos encontramos bien. De hecho, hay que destacar que la propia Demet ha demostrado ser una persona muy cercana a sus fans. Siempre ha sabido mantener una comunicación activa y transparente a través de sus redes sociales. Comparte momentos de su vida, responde a sus preguntas y muestra gratitud por el cariño que recibe. Por eso su mensaje de agradecimiento y su petición de privacidad fueron muy bien recibidos por el público. Los fans entendieron perfectamente la necesidad de respetar su espacio y tiempo para la recuperación. Y es que en medio de la avalancha de rumores y especulaciones, la voz de Demet fue fundamental para calmar un poco la situación y para transmitir un mensaje de tranquilidad a sus seguidores. Demet ha sabido demostrar, una vez más, su cercanía y su gratitud hacia quienes la apoyan incondicionalmente. Es una actriz que valora mucho el cariño de su público, y eso se nota en cada una de sus acciones. En cuanto a su futuro profesional, es obvio que la recuperación de Demet es ahora mismo la prioridad número 1. Sin embargo, es probable que la actriz tenga que tomarse un tiempo de descanso para recuperarse por completo. Aunque los detalles específicos sobre su agenda futura aún no están confirmados, se espera que, una vez que se sienta completamente recuperada, retome sus compromisos laborales. La buena noticia es que, según las fuentes más recientes, Demet estaría en camino de regresar a su trabajo, aunque probablemente con una agenda más relajada y adaptada a sus necesidades de salud y bienestar. El mundo del entretenimiento es muy exigente y a veces puede ser difícil equilibrar la vida personal con las obligaciones profesionales. Por eso es importante que Demet se tome el tiempo que necesite para recuperarse y para volver a estar al 100%. Sus fans, sin duda, la esperarán con los brazos abiertos y estarán felices de verla de nuevo en acción, con toda su energía, su talento y esa sonrisa que la caracteriza. Es fundamental recordar que la salud es lo más importante y que debemos ser respetuosos con los tiempos de recuperación de cada persona. El descanso, el cuidado y el apoyo son esenciales para que Demet pueda volver a brillar con todo su esplendor. Y por supuesto sus fans, que la adoran y la admiran, le brindarán todo el cariño y la energía positiva que necesita para superar este momento. Así que, en resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que Demet Özdemir fue hospitalizada por un problema de salud que requirió atención médica especializada. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, y hemos confirmado que la actriz está mucho mejor, en proceso de recuperación, y que ya se encuentra en casa. Hemos visto también el inmenso apoyo que ha recibido por parte de sus fans, sus compañeros de trabajo y amigos.
Y sobre todo hemos aprendido que la salud es lo más importante, y que debemos respetar los tiempos de recuperación de cada persona, sea quien sea. La situación de Demet nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud física y mental, y de priorizar el bienestar en todas las áreas de nuestra vida. En un mundo tan acelerado y exigente, es fundamental encontrar momentos de calma y de descanso para recargar energías y mantener un equilibrio saludable. Y bueno amigos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que hayamos aclarado un poco la situación sobre la hospitalización de Demet Özdemir. Recuerden, la información siempre debe ser verificada, y en estos casos, es muy importante ser respetuosos con la privacidad de las personas. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Siempre es un placer compartir con ustedes información del mundo del espectáculo y de la vida de sus celebridades favoritas. Si tienen alguna pregunta, comentario, o si quieren que hable de algún otro tema en particular, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y siempre estoy abierto a sugerencias. Y ahora sí, para finalizar, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por todo, por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Les envío un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Cuídense mucho.